Buenos días, amados hermanos, buenos días, amigos míos, todos aquellos que nos siguen a través de la iglesia en línea. Gracias por este tiempo que Dios nos permite tener. Y rápidamente quisiera orar antes de que podamos proseguir con el tema que hoy vamos a desarrollar. Amado Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por el tiempo y la vida que tú nos das. Gracias por las múltiples formas en las que haces llegar tus favores. Gracias por todo lo que nos rodea. Gracias también por las diferentes ocasiones en las que nuestra fe es probada. Gracias por los hermanos, gracias por las hermanas. Gracias aún porque sé que tú contestas sus oraciones y porque sé que en medio de todo este tiempo tú nos estás perfeccionando. Oro para que puedas dirigir nuestros pasos, oro para que nuestro entendimiento sea abierto y puedas guiar este momento, Santo Dios, para poder recibir de lo alto todos los elementos necesarios para llevar a cabo esta enseñanza. Quiero rogar todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Todos tenemos un límite. Todos tenemos realmente un límite. Henry Cloud y John Townsend dice que así como los dueños de una casa marcan físicamente los límites de su propiedad, nosotros necesitamos poner límites a nuestras vidas para ayudarnos a discernir realmente cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. Aún en el mundo físico nosotros vamos a ver constantemente la marca de los límites. Hay vallas, hay señales, hay muros, hay jardines hermosos pero rodeados de un gran cerco que, aunque no tiene un letrero, marca una diferencia en todo esto y dice: aquí empieza mi propiedad. Cada uno de nosotros tenemos límites. Aún las Escrituras muestran los límites y los parámetros que Dios nos da en cuanto al desarrollo de nuestras vidas. Cuando uno revisa las Escrituras se va a dar cuenta que Dios saca de la esclavitud al pueblo de Israel y lo lleva luego al Sinaí. En el Sinaí le muestra los límites de su desenvolvimiento y la forma en cómo va a relacionarse con ellos. Pero también a su vez hay un límite emocional, un límite donde cada uno de nosotros llegamos a cansarnos, un momento en que llegamos a agotarnos, un momento en que empezamos a desanimarnos o un momento en que de alguna u otra forma queremos mirar hacia atrás. Empezamos a pensar en lo seguro, empezamos a pensar en las cosas que han pasado y esto es una realidad como vimos también en las Escrituras con el pueblo de Israel. A pesar de que Dios los llevaba hacia adelante y les mostraba un futuro promisorio, ellos querían ir hacia atrás, hacia lo seguro. Pero muchas veces nos encontramos con este lenguaje de derrota. He anotado algunas de estas frases que muchas veces están en nuestro vocabulario. He fallado tanto que me da vergüenza mirar a Dios. He prometido tanto que ya no tengo deseos de hablar de este tema. He intentado con todos mis recursos, pero aún sigo igual. Ya no sé qué voy a hacer. Además, también hay otras formas de frases que nosotros cada vez más traemos a colación. Algunos dicen: he dado tanto, pero no he sido apreciado. He intentado ser lo más generoso en mi vida, pero no he recibido la recompensa. He sacrificado tiempo, fuerzas y nadie me ha comprendido. He intentado vivir santamente para el Señor, pero de alguna manera siempre estoy fallando. He luchado tanto por mi familia, pero parece que las cosas se ponen peor. Muchos empiezan a mirar atrás cuando se encuentran en situaciones similares. Muchos empiezan a mirar atrás cuando de alguna manera las cosas parecen ponerse de una manera color de hormiga. En el contexto de esta carta nosotros vamos a revisar un poco a los receptores que estaba este escritor mandando esta misiva. No se sabe exactamente quién fue el que escribió. Algunos proponen que fue Pablo, algunos proponen que fue Apolos, otros proponen que fue Bernabé. No se sabe exactamente quién, pero lo que sí podemos decir que esta carta es única. A lo largo de todo el Nuevo Testamento nosotros nos vamos a dar cuenta que esta carta es única y la manera en cómo se desarrolla y la manera en cómo exhorta este pastor maestro a aquellas ovejas que habían tenido un encuentro con Jesús. No eran gentiles, eran judíos, eran aquellos que habían entregado su vida a Jesucristo, pero que pertenecían a la tribu de Israel. Ellos estaban corriendo un enorme peligro: abandonar a Jesús. Ante las presiones que
estaban viviendo, ante las situaciones que estaban emergiendo, ellos estaban mirando hacia atrás y estaban tratando de alguna manera regresar hacia Moisés, regresar hacia su antigua práctica judía y empezar nuevamente a vivir de esta forma. ¿Sabe? He anotado algo que Hendrickson escribe en cuanto a ellos. Para impedir este resultado, dice, el autor de la carta recalca la superioridad de Cristo en una serie de contrastes frente a los ángeles, frente a Moisés, frente a Aarón, frente a Melquisedec y aún frente a todo el sistema levítico. Ellos estaban teniendo una mente facilista, una mente en la que no querían ni presión y no querían compromiso. No siempre había sido así su vida. Definitivamente había muchas presiones sobre este lugar, había muchas presiones sobre esta iglesia, o podríamos decir a todos los que estaban en diferentes lugares, pero que eran judíos. Ellos estaban viendo la propuesta de poder regresar hacia atrás, regresar hacia el judaísmo, el cual ya habían dejado y ahora estaban en el cristianismo. El autor de esta carta les va a hablar un poco acerca de los vituperios, de las tribulaciones y de cómo ellos fueron hechos espectáculos en algún momento. Esto definitivamente los estaba debilitando, como todos en algún momento tratamos de seguir adelante, pero terminamos debilitándonos en nuestra vida espiritual. ¿Sabe? Hace muchos años atrás, cuando era adolescente, yo le pedí a mi padre algunas zapatillas de marca y él insistía constantemente que me las comprara. Él me decía, hay lujos que no podemos darnos. Raúl, hay lujos que nosotros no podemos darnos. Y esta era la manera en cómo él contestaba, que habían cosas que aunque podríamos nosotros comprar, eran un lujo por la situación económica en la que nosotros vivíamos. Los receptores de esta carta se estaban dando algunos lujos definitivamente que estaban poniendo en peligro su permanencia en la vida cristiana, que estaban poniendo en peligro la fe boyante que en algún momento ellos disfrutaron. ¿Sabe? Una de las negligencias que ellos estaban cometiendo, uno de los lujos que se estaban dando en la vida cristiana, es que estaban siendo negligentes en su crecimiento. El escritor les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habían dejado de crecer, habían de alguna manera aletargado su crecimiento, habían dejado de anhelar el alimento sólido y se habían contentado con ser simplemente bebés espirituales. Esto era una negligencia en su crecimiento. Las escrituras nos enseñan que debemos desear crecer, debemos desear la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. La Biblia nos enseña a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Es un continuo ir y avanzar, ya que Dios se quiere relacionar con sus hijos de manera madura. No se quiere relacionar con sus hijos como si todos fuesen infantiles o criaturas recién nacidas. Otra negligencia más que ellos estaban cometiendo en medio de su desarrollo de la fe era en el desarrollo de su comunión, en el desarrollo de su compañerismo. Hebreos capítulo 10, versículo 25 les dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando aquel día se acerca. Habían empezado a dejar de estimularse al amor, habían empezado a dejar de estimularse a las buenas obras, habían empezado a perder la costumbre o a dejar la costumbre de empezar a congregarse. Carambas, en medio de esta pandemia nos hemos ido dando cuenta que de no todos los cristianos es la consagración, que no todos los cristianos definitivamente buscan con anhelo y anhelan saber de lo que Dios quiere decirlos. Tristemente nos hemos ido enterando de personas que dejan el sermón del domingo para otro momento de la semana. Prefieren dormir hasta muy tarde o prefieren hacer otras cosas y definitivamente esto no es una realidad o un hambre para sus propias vidas. Este es un lujo que se están dando y que aunque ahora todavía no están sopesando el mal y las consecuencias que esto va a causar en sus vidas, tarde o temprano esto finalmente reventará como un globo en sus caras.
vidas. Algo más también sumamente negligente en la vida de esta iglesia era que definitivamente estaban dejando de orar. Este es un lujo que nadie puede darse, ni un cristiano puede darse. Por eso que en Hebreos capítulo 12 les dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. La negligencia y la vida cristiana no son buenos amigos. Tarde o temprano traerá algunas consecuencias. Pero sabe, esta iglesia, este grupo de personas judías convertidas a los pies de Cristo, no siempre habían sido así. Ya en el capítulo 6, el escritor les habla acerca de la vida que ellos llevaban. Él les dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos, dice, y sirviéndoles aún. Pero el escritor, el pastor de esta obra, les estaba diciendo que él deseaba que mostrasen esta misma solicitud hasta el final. ¿Sabe? El hecho de que nosotros llevemos una vida cristiana, el hecho de que nosotros conozcamos las Escrituras, el hecho de que nosotros manejemos de alguna manera u otra la forma en cómo debemos hacer un culto, cómo debemos entender la Biblia, cómo podemos orar, no asegura nuestra permanencia, no asegura que todo acabe de la misma manera, no asegura que nosotros acabemos bien en la vida cristiana. Las presiones y las negligencias tarde o temprano empiezan a socavar las bases de nuestras creencias, las bases de nuestras convicciones. Por eso el escritor les va a hablar esta gran verdad en cuanto a cómo él está tratando de levantarlos, cómo él está tratando de persuadirlos para que no vuelvan atrás, sino para que prosigan hacia adelante, y le muestra una gran seguridad y un tema que ha estado permeando toda esta carta, toda esta misiva. Este tema ha estado dándose a lo largo de todo el relato. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 14. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este tema que yo estoy haciendo alusión desde el principio tiene que ver con el sumo sacerdocio de Jesucristo. ¿Quién era un sumo sacerdote? ¿Qué funciones particulares desempeñaba y cuáles eran sus limitaciones? Cuando usted mira en el capítulo 5, versículo del 1 al 3, se va a dar cuenta que este sumo sacerdote es nombrado también aquí, pero en el ángulo humano. Dice así, versículo 1, capítulo 5: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por esta causa y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Sabe? Hay algo que podemos rescatar del sumo sacerdote en la legislación levítica. Un sumo sacerdote era una persona que había sido entre los hombres elegido, pero también a su vez para desempeñar como un representante de los hombres. Él necesariamente tenía que tener dotes de carácter y tenía que manifestarse paciente con los ignorantes y con los extraviados, ya que él también estaba rodeado de la misma debilidad que estas personas. Pero ¿sabe? Él no solamente ofrecía por el pueblo las ofrendas cuando él tenía que entrar al lugar santísimo, sino que a su vez también ofrecía la ofrenda por sí mismo, ya que de la misma forma que el pueblo, él también estaba rodeado de debilidad. Pero a la alusión que está haciendo las Escrituras, está hablando de un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y se nos llama a poder mirar y poder confiar y poder de alguna manera u otra acercarnos a este sumo sacerdote que traspasó todos los cielos y ha llegado a la presencia misma de Dios. Él nos mostró un nuevo camino a través de su carne, y una vez
vez abierta este acceso, no hay nada que ya lo pueda cerrar. Por eso es que se nos llama y se nos muestra claramente que necesitamos constantemente retener nuestra profesión. El versículo 14 en la última parte nos dice claramente: retengamos nuestra profesión. Por eso es que el pastor que está escribiendo esta carta a su gente les está invitando a acercarse de manera confiada a encontrar la respuesta, a encontrar la salida, a encontrar la solución, acercándose claramente a este sumo sacerdote, capacitado mucho más que un ser humano, capacitado santamente e infinitamente sublime, más que todos los cielos. Este sumo sacerdote definitivamente podía ser encontrado por todos aquellos que se le acercaban. Y hay dos consejos muy claros que se nos va a dar a través de las Escrituras. Dos consejos a modo de advertencia que se nos va a mostrar a través de todo esto. Me he permitido sintetizarlo en dos maneras: no dejar de creer y no dejar de luchar. ¿Por qué? Porque ante los embates de la vida, ante las presiones de la economía, ante las presiones de las enfermedades, ante las limitaciones humanas, ante las situaciones reinantes de la tentación, ante el hábitat que nos rodea, que de alguna manera constantemente hace que nuestros impulsos de la carne encuentren asidero cada vez que nosotros estamos frente a ello, ante la necesidad de santidad de nuestras vidas, necesitamos entender que el desánimo pronto puede venir. Usted puede ser una persona que ama al Señor y que quiere buscar al Señor y que anhela vivir al Señor santamente, pero se ha cansado muchas veces de luchar por su santidad. Una y otra vez está enfrentándose con esa debilidad. Una y otra vez está enfrentándose con esa reacción. Una y otra vez exige este modo de justicia y no lo encuentra. Una y otra vez usted está buscando una solución o está buscando una respuesta a su pregunta y no la haya, y no la hay. Y esto de alguna manera empieza a hacerle mella, y esto de alguna manera empieza a cobrar en su corazón desánimo. ¿Sabe? Dos consejos muy claros en cuanto a que usted no debe dejar de creer y no debe dejar de luchar. Tal vez este consejo no sea para usted, pero tal vez este consejo lo pueda a usted ayudar de alguna manera a mirar claramente que estamos expuestos frente a la realidad reinante, frente a una incertidumbre que aún todavía dura en medio de estas situaciones. Lo primero, por eso que le digo, se encuentra en el versículo 14, donde les dice: retengamos nuestra profesión. Y es interesante poder ver cómo se les da este consejo para no dejar de creer. Cuando habla de retener nuestra profesión, se está refiriendo claramente a que recuerden el día en que se convirtieron a Cristo, el día en que permitieron que el Espíritu Santo entre a sus vidas, el día en que permitieron que el gozo, la paz, la consolación, el reposo puede estar en sus corazones. Y definitivamente esta es una experiencia que tal vez ahora no la podamos volver a vivir en el sentido de las emociones o en el sentido de ese momento del primer amor, pero es algo que no podemos olvidar. Es el momento en que nos entregamos al Señor, y esto claramente debe marcar un hito en nuestra existencia. Se nos dice entonces que retengamos nuestra profesión. Versículo 15 nos da la razón muy clara: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades o de nuestras debilidades. Hay una palabra muy clara que necesitamos rescatar aquí, y es la palabra compadecer. Esta palabra compadecer tiene que ver con la palabra simpateo, que tiene que ver simpatizar, o también podríamos decirlo, tener un sentimiento compañero o experimentar el dolor juntamente contigo o ser afectado de forma similar. Para los griegos antiguos, el principal atributo de Dios para ellos era la apatheia. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que este Dios, los dioses tenían incapacidad para sentir o para mostrar alguna emoción. Estaban libres de alteraciones emocionales, libres de mostrar el gozo o de mostrar alegría. Los dioses griegos o los dioses greco-romanos definitivamente eran estatuas.
estatuas no podían mostrar esto que Jesús puede mostrar, la simpatía necesaria. Él sabe y siente lo que tú y yo sentimos. Por eso es que este sumo sacerdote dice, puede compadecerse, ya que Él no solamente es divino, sino humano. Él es totalmente conocedor de nuestra naturaleza humana. Claramente se nos dice en el versículo 15 que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Se nos puede hablar de este sumo sacerdote que no solamente ahora está sentado a la diestra del poder de Dios, sino que también caminó y habitó entre los hombres. Usted puede ver el 100% hombre a Jesús y el 100% Dios. En alguna oportunidad usted va a ver que Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y llora, pero Él también puede decir, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que en mí cree no morirá eternamente. En otra oportunidad Él le dice a sus discípulos que su alma está angustiada ante la inminente cercanía de la cruz. Pero momentos después Él dice, ¿qué pues diré? Para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre Celestial le dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar una vez más. Podemos ver la alternancia de Jesús, no solo como hombre, sino también con sus atributos divinos. En algún momento en el huerto de Getsemaní suplicó con lágrimas, tal como nos dice también en la carta a los Hebreos, para el que le podía librar de la muerte. Pero también momentos después Él mismo va a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que hermano mío, así que amigo mío, no sé qué situación puedes estar atravesando, no sé qué momento puedes estar en este momento viviendo. Tal vez en algún momento cuando atraviesa momentos difíciles, tal vez agotamiento, tal vez tristeza, tal vez soledad, tal vez desolación, tal vez un sinnúmero de situaciones pueden visitar tu vida, pero algo que no debemos hacer es dejar de creer. El diablo va a tratar de quitarnos el gozo. Y el gozo no es solamente estar cantando y riendo, sino tener la plena certeza de que sea la situación que todos nosotros vivamos, Dios tiene el completo control de las cosas. Nada en la experiencia humana le es ajeno a este sumo sacerdote. No hay nada que no haya podido ser tentado. Es algo que nosotros necesitamos entender claramente para poder llegar de manera confiada. Dice el versículo 15, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay ningún pecado que Jesús no haya sido tentado. Él ha sido tentado en todo pecado. ¿Sintió las sensaciones? Sí, pero nunca llegó a la consumación. Entonces es claramente la persona, el Dios, el sumo sacerdote, que conoce la tentación de manera en la que nosotros no lo conocemos. ¿Sabe por qué? Porque solo aquel que nunca cede a la tentación conoce la fuerza de la tentación. Porque Jesús puede entender profundamente todo lo que yo siento. Las Escrituras nos dicen que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Pero fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Él describe esta experiencia humana como una experiencia de aprendizaje y como una experiencia de limitaciones. Definitivamente cuando lo vemos en la tierra lo vamos a encontrar de muchas maneras con limitaciones y a su vez también experimentando la carne. Él aprendió obediencias en formas que nunca lo podría haber aprendido de otra manera. Es como que hay situaciones en nuestras vidas que nunca la podríamos aprender en un ámbito de alegría, sino a veces solo en el ámbito de la tristeza. Jesús, como Dios, nunca podría haber aprendido esto claramente palpando la carne humana, palpando las limitaciones humanas, palpando sus inclinaciones o palpando las diversas vertientes para llevarlo a la caída. Pero la única diferencia entre nosotros es que Él nunca cedió a esta naturaleza, Él nunca cedió al pecado. Él sabe acerca de
todo lo que es el pecado. Él tiene el conocimiento definitivo acerca de lo que es ello. Así que, hermano mío, en lugar de empezar a renegar, en lugar de empezar a desanimarte, en lugar de empezar a mirar hacia atrás, necesitas arrepentirte, necesitas renovar tus pensamientos con el Señor y necesitas volver a relacionarte con este Dios que te invita a acercarte de manera confiada. Por eso, no dejes de creer. Retén claramente ese momento de tu salvación. El segundo consejo que yo quiero que usted vea en esta noche tiene que ver con otra advertencia también. Este consejo a modo de advertencia dice: no dejes de luchar. Y es por eso que nos podemos acercar claramente al versículo 16, donde hay una palabra y dos palabras claves en las que nosotros necesitamos desarrollar. Dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando hablamos de acercarnos, la manera en cómo está construida esta palabra es que debemos seguir haciéndolo de manera continua. No hay nada que pueda separarnos de este acercamiento a Dios. Seguir acercarnos, venir acercándonos tal como ya lo venimos haciendo. Esto definitivamente está hablando no de que tú tienes que venir una vez, sino de que continuamente debe ser una práctica en ti, en mí y en todo aquel que escucha, estar cerca a este sumo sacerdote, a encontrar el socorro, encontrar la gracia, encontrar el oportuno socorro frente a las distintas vertientes sobre las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Debe ser hecho este acercamiento con oración, porque sabe, el único sacrificio que el creyente puede traer delante del trono de la gracia es un corazón quebrantado. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Es hermoso poder ver que no tengo que juntar una obra. Es hermoso poder ver que no tengo que juntar la sangre de un animal. Es hermoso poder ver que tengo que venir claramente, no con un cinismo, no con una forma en la que convierto la gracia en libertinaje, sino entendiendo claramente mi pecado, mi tentación, mi limitación, mi dolor, mi pregunta, mi soledad. Porque ¿qué no hay lo que él haya vivido? ¿Qué no hay que él no pueda entender? ¿Qué no hay que él no pueda haber vivido? ¿Qué no hay que él no pueda haber experimentado? Si tienes que hablar de desilusión, fue desilusionado. Si tienes que hablar de cansancio, fue y estuvo cansado. Si tienes que hablar de limitaciones físicas, se quedó dormido. Muchas oportunidades. Si tienes que hablar de llanto, si tienes que hablar de tristeza, si tienes que hablar en alguna manera hasta de enojo, todo esto él lo tuvo que vivir. Y esta experiencia en la carne humana lo capacita plenamente para que yo pueda acercarme de manera continua a la presencia de mi Creador. Por tanto, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Samuel Pérez Millos escribe en su comentario a los Hebreos diciendo esto: esta aproximación se debe efectuar con confianza, una palabra que expresa seguridad y presencia de ánimo. Cuando dice el escritor: acércate de manera confiada, dos elementos salen a relucir: la seguridad de que voy a ser recibido y la presencia de ánimo. Porque no solamente me acerco, sino estoy confiado que voy a recibir audiencia. En los antiguos tiempos nosotros vemos estos mandatarios que no eran accesibles a una cita en su trono. Solamente aquellos que podían ser de la exclusiva estirpe de asesores se podían acercar al rey. Por ejemplo, usted ve el caso de Esther, que para poder llegar al rey Asuero, el rey tuvo que bajar su cetro para perdonarle la vida y no matarla por acercarse sin una cita previa. De esta manera, nosotros vemos que los reyes antiguos eran inaccesibles frente a una audiencia. Este rey que nosotros estamos buscando, este rey que nosotros estamos orando, este rey que nosotros estamos de alguna manera u otra amando, respetando,
creyendo, nos dice, ven confiadamente, ten la plena seguridad que te voy a escuchar y ven con la buena actitud, con el ánimo pronto, porque yo entiendo claramente lo que tú vives. Yo entiendo claramente lo que tú sientes. Yo entiendo claramente tu soledad. Yo entiendo claramente tu tentación. Ven confiadamente, acércate a mí, encuentra en mí la gracia, encuentra en mí la misericordia y yo te voy a librar oportunamente en medio de estas situaciones. La misericordia es recibir lo que merezco, no recibir lo que merezco. Yo puedo recibir de parte de Dios un castigo, pero Dios me extiende su misericordia y no recibo lo que merezco. La gracia es recibir el favor que no merezco. Es esto mismo que se muestra en el hijo pródigo, que después de haber desilusionado, después de hasta haber deseado la muerte a su padre, va y rompe todo y gasta todo en prostitutas, en rameras y en una mala vida, toda la herencia que su padre le había dado. Pero no contento con esto, cuando él termina por reaccionar, va hacia su padre y esta gracia y esta misericordia, a pesar de su ruina y la suciedad en la que se encontraba, hace que su padre cruce la aldea corriendo hacia él y lo abrace y lo reciba. Esta es la misma idea de lo que Jesús nos enseña en cuanto a la gracia y la misericordia al acercarnos a Él. No hay pecado más grande que Él no pueda perdonar. No hay problema más grande que Él no pueda entender. No hay soledad más grande que Él no pueda suplir. No hay cosas que Él no pueda claramente ir y entender, porque todas estas cosas Él las vivió. ¿Qué es lo que estás atravesando últimamente en tu vida? ¿Te has visto involucrado en emociones prohibidas? ¿Existe alguna presión que ya no puedes manejar? ¿Se te está haciendo difícil dar una respuesta negativa a esa persona que te está presionando constantemente? ¿Qué dudas están empezando a surgir en tu mente? ¿Estás perdiendo aquello que tanto te ha costado labrar? ¿Estás perdiendo a tus hijos? ¿Estás perdiendo a tu familia? ¿Estás a punto de negociar tus convicciones, aquellas que te han sostenido a lo largo de los años? ¿Estás cansándote de dar y no recibir? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Sobre qué cosas te estás angustiando? ¿Estás a punto de tirar la toalla con la compañera de tu vida? ¿O el compañero de tu vida ya no es el mismo que antes podía ser romántico y que te rodeaba de halagos y de besos? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya no soportas caer una y otra vez en esa práctica pecaminosa, impura, que te avergüenza y que te entristece? ¿Estás cansado de sostener a esa persona que se muestra ingrato y mal agradecido? ¿Qué está pasando con la soledad en tu corazón? ¿Estás tratando de sobrellevarla tú solo o estás tratando de ponerlo delante del Señor? Hace muchos años atrás, antes de poder encontrar una compañera, me tuve que poner de rodillas y orar y rogarle a Dios y preguntarle si tenía alguna mujer para mí, si tenía una chica para mí. Ya empezaba a sentir el peso de la soledad, ya tenía la edad suficiente para casarme y creo que ya me estaba pasando, y empecé a clamarle a Dios con lágrimas en mis ojos, y Dios pronto luego me dio la esposa que hoy tengo. ¿Sabe, hermano mío? Estás cansado tal vez de sostener a estos hijos que muchas veces se muestran desagradecidos. Las tareas en casas, el teletrabajo, la crianza, la enseñanza ahora que estás ocupando cuando estás con tus hijos, todo esto te está cansando, todo esto te está agobiando. Definitivamente puede generar cierta presión. Pero el lujo que tú y yo no nos podemos dar es empezar a ser negligentes con las cosas que Dios nos ha dado. No es natural que sigamos caminando con nuestras penas. No es natural que nosotros sigamos caminando con nuestros dolores. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que poner delante de Cristo nuestro corazón, nuestras penas, nuestro dolor. Es un sumo sacerdote que se compadece y que simpatiza con nuestras debilidades. Así que, amigo mío, tú que también nos estás escuchando en esta mañana, te invito a venir a Cristo. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Te invito a venir a Cristo tal como estás. Tal vez ya estás cansado, tal vez ya estás agotado, tal vez has empezado ya a trastabillar y tal vez hasta empezado a ponerse pensamientos en tu vida de hasta empezar a limitarla.
Yo no sé qué puede estar atravesando, pero Cristo puede suplir cualquier angustia en tu corazón y Cristo puede darte la paz que tanto estás buscando. Iglesia mía, es un bonito tiempo para agradecer a Dios por tal seguridad que nos ha dado. Él ha pagado nuestros pecados. Él está sentado a la diestra del poder del Padre y gracias a Él es que nosotros no podemos ser acusados y gracias a Él es que podemos ser socorridos en oportuna gracia y oportuna misericordia para nuestras vidas. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y para nosotros finalmente sus bendiciones. Amados míos, vamos a terminar orando y vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Gracias por las enseñanzas que has venido dándonos a lo largo de estos tiempos. Gracias por las múltiples situaciones en las que tú estás presente y de todas ellas, Señor, nos muestras tu gracia y tu amor. Permite que nuestros corazones no tomen para libertinaje tu amor y tu gracia. Permite que nuestros corazones no se desanimen. Permite que nuestros corazones no se desalienten. Permite que nuestros corazones se afiancen en ti y que podamos ver realmente la magnitud de tu amor, la magnitud de tu cercanía y que podamos confiadamente disfrutarte, Señor. Dejamos todo este tiempo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.